Hola, bienvenidos al episodio. ¿Cuál es este? Break Time igual a 0.5s/2. Este es el episodio número 2. Contenido número 1 del podcast VC3N del Reino. Soy Matt Parker, fundador de Crucibles FIRE. Preséntate. Soy Bruce. Soy Tim. Hay un viejo comercial, lo que ves es lo que hay. A tres lo tienen, eso es. Nuestra meta hoy es comenzar complementando nuestro estudio a Trap 3S de la historia de lo que Dios hace. Cierto. Por toda la eternidad en lo que Dios anda. Y quiero dar algo de contexto, ya saben, como me gusta de 3S a la gente a la que se uno o es que quiero que entiendan la historia en la que estamos metidos. Haz tres que vamos a discutir algunos conceptos. Si han estado siguiendo la serie devocional que empezó el 29 de diciembre, estuvo terminando justo ahora la primera semana del estudio. Correcto. Y a 3 es donde entramos para hablar de esa primera semana. Vamos a hablar sobre el espacio sagrado. Vamos a platicar sobre el espacio sagrado y lo que significa. Q3 es el espacio sagrado, y ese es un término que me saco 3 de la manga en mis propios estudios. No van a encontrar espacio sagrado en G3 necesita lo cual. Cierto. Pero hablaremos de Q3 y Q3 podemos aprender de las Escrituras, en el sentido de Q3 es lo que Dios intenta hacer. Cierto. Q3 es lo que no intenta. Q3 es lo que están haciendo en estos textos antiguos y C3 nos sirve en la vida diaria moderna y C3 se ve y todo ese tipo de cosas. Solo vamos a pelotearlo. S3, totalmente. Y solo vamos a empezar y a entrar de lleno. Ustedes hablen cuando quieran, pero quiero hablar de esta idea del espacio sagrado. Primero, queremos hablar de que existe un espacio sagrado y luego, ¿qué es? ¿Cómo definen ustedes el espacio sagrado? Cierto. Para M3, un espacio sagrado, primero que nada, es tan importante para Dios que entendamos ese concepto, que lo recrea una y otra vez en las Escrituras. Lo vemos vez tras vez donde 3 litros crea un espacio sagrado para que 3 litros y Moisés 3S se encuentren. Crea un espacio sagrado para ese 3 mismo y Abraham. Haz 3 que este entendimiento de un espacio sagrado, un momento donde solo es uno ese a 3 en un tiempo y lugar con Dios, y es importante para 3 litros. Cierto. Saben, y si han estado estudiando lo que han estado leyendo, y estoy mirando aquí Génesis 1, tengo Génesis 2, es que Dios hizo esto en algún momento. No se nos ocurrió a nosotros. Lo dijiste hace un rato. Nosotros no lo hicimos. Él lo inició. Sí. Y eso es algo que puedes sacar de esto. Eso es hermoso. En la historia bíblica, ves que Dios es grande y poderoso, pero también puedes mirar lo que pasó antes de eso. Porque Él es quien siempre inició esos contactos, o esas funciones que se llevaron a cabo. Eso es bueno. Él lo inició, y muchos eran diferentes de los demás. Cierto, bueno. Al definir qué es el espacio sagrado, acabas de enumerar varios. Sí. Y es esta idea, un poco la enseñanza central de la semana. Ha sido que Dios quiere una relación con nosotros. Sí, Señor. ¿Qué palabra usa la Biblia? Habitar. ¿La nueva Biblia de los hispanos? El tabernáculo. Sí. Esta idea de estar con nosotros en un espacio, ahora, pero Dios es omnipresente. Él está en todas partes a la vez. Entonces,
¿Cómo influye eso en un espacio sagrado? ¿Qué opinan? Es una de las preguntas que alguien tuvo antes de esto, ¿cómo un Dios omnipresente tiene un espacio definido? Bueno, permítanme bajarlo al nivel del hombre tratando de entender las cosas de Dios. No puedes ver cosas como Dios ve y hace, ¿verdad? Cierto, cierto. Tu cabeza explotaría si tuvieras siquiera el tamaño de un grano de arena de la realidad enseñada por Dios en tu cabeza. Así que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Así que si sabes algo sobre quién es quién. Y así Moisés es el tipo que Dios eligió para sacar al pueblo. Y antes de sacarlo, Moisés tiene esta experiencia en el monte con la zarza ardiente. Todo el mundo sabe lo que es una zarza ardiente, así que lo que no puedes olvidar de la zarza ardiente es que Moisés ya casi cumplía 80 años cuando eso sucedió. Y él había sido un pez gordo en la ciudad. Digo, lo perdió todo y era un pastor de ovejas para todos los efectos, y probablemente pensó que la vida se había acabado. Dios preparó el lugar para que él tuviera ese encuentro, y nos gusta decir, bueno, Moisés era esto y Moisés era aquello. No lo sé, tal vez. Pero fue Dios quien inició eso y preparó ese lugar. No lees en ningún otro lugar donde le hablara a alguien a través de una zarza ardiente. Adelante. Así que esto en Génesis, Moisés escribió en Génesis, y ya había caminado mucho con Dios para cuando esto sucedió. Y él escribe esto. Y no sé si eso es lo que intentaba decir, que el espacio sagrado, o si solo estaba captando el hecho de que esto es lo que Dios hace. Y ahora veo, oh cielos, él estaba preparando un lugar. Esto es como mi zarza ardiente, amplificada por 500 millones. Y dice, incluso dice así, está en Deuteronomio, no Números, que Moisés fue el hombre más humilde al escribir eso. Sí, Ni siquiera puedo asimilar eso. sí. Ese es el tipo que escribe esto y sabe lo que es un espacio sagrado, ¿no? Usamos el término espacio sagrado, ¿verdad? Cierto. Bueno, inventamos un término teológico. Bueno, nos ayuda a describir algo. Bueno, y hablaste de eso, de que él simplemente sigue haciéndolo una y otra vez. Y una de las cosas que ves sobre estos espacios sagrados es como Josué fuera de Jericó, y el ángel del Señor se le aparece, Cierto. y la historia transcurre muy rápido. Hay un soldado armado con su espada desenvainada, y eso se ve en otros lugares de la Escritura. Esa imagen aparece. ¿De qué lado estás? ¿Del nuestro o del de ellos? Y él dice, no estoy de ningún lado, soy el capitán de las huestes de los ejércitos de Dios. Bueno, eso le cambia el tono a Josué, Sí, absolutamente. y se postra y dice, le hace quitarse los zapatos, como vemos con Moisés en la zarza ardiente, quítate los zapatos porque estás en tierra santa. Cierto. Cierto. Lo que hace que un lugar sea sagrado, lo que hace que un lugar sea especial, es la presencia del Señor allí. MJM. No era la tierra que estaba bajo la zarza, no era la tierra que estaba bajo Josué, no era la tierra en ningún lugar, ni el templo, ni el tabernáculo, ni el propiciatorio sobre el arca. Fue el hecho de que la presencia del Señor estuviera allí lo que hizo de ese lugar algo especial. Cierto, cierto. Y un poco por casualidad, de forma secundaria, la presencia de Dios allí hizo de ese lugar un signo tangible de transformación en ambos casos. Sí, y bueno, hizo lo mismo con Jacob. Sí. Lo raro, entraremos en eso, olvido que semana, cuando los analicemos. ¿Es eso lo que lo convierte en un espacio sagrado? ¿Es que termina siendo un signo tangible de transformación en tu vida? ¿A qué te refieres? No lo sé. Tal vez. Es cuando llegas a un lugar con Dios y ese lugar sagrado, Dios está allí, eso lo hace sagrado.
Pero si no lo entiendo y no me hace nada, no me transforma para que el espacio sagrado. Bueno, no, esto puede ser prematuro, pero creo que puedo responder a eso. Mencionó a Jacob hace un momento. Tal vez no sepas quién es Jacob, pero tuvo dos grandes encuentros con Dios. Bueno, espera antes de entrar en eso. ¿Alguien más? Digo, ustedes, ¿qué piensan de que eso lo convierta en un espacio sagrado? Sí, Sí, nos interesaría ver eso. Adelante, hermano. perdón. La razón por la que menciono a Jacob no es porque sea un personaje bíblico, sino porque me identifico con él. Era todo un caso. En fin, su primer encuentro con Dios, que llamaríamos sobrenatural, es lo que conocemos como la historia de la escalera de Jacob. Si no lo han leído, vayan a leerlo. Cierto. Y pues. Pero el resultado fue hablabas de ser transformado, ¿no? Su. Dice que Jacob tenía miedo. Se despertó y tenía miedo. Y sus palabras fueron, aquí debe ser donde vive Dios. Y él hizo un altar para eso. Avancemos unos 30 o 40 años. Es decir, las palabras en eso son, estaba visiblemente conmovido por el encuentro. Y de todos modos hace el altar y sigue adelante. Así que avancemos unos 30 años, 30 o 40 años. Tiene otro encuentro con Dios, y en ese encuentro fue una experiencia completamente diferente. Él cambió. Esta vez sabía quién era. Cierto. Y lo digo en el buen sentido, no de no saber, sino de haber pasado tiempo conociendo lo que es eso. Se aferró a Dios en un sentido físico. Sabía que Dios podría haberlo aniquilado. Pero en la situación actual y con todo lo que pasó, supo que eso era la vida y tenía que aferrarse a ello. Y salió de ese encuentro cojeando. Entonces, solo digo que tal vez no estés. Sí, vas a ser transformado de una forma u otra en un encuentro con Dios, pero Él lo está guiando hacia algo más grande si estás dispuesto a ir. Muchas veces pienso en esas dos situaciones. Encontró a Dios en la primera, pero fue transformado por Dios en la segunda. Y Dios inició ambas. Sí, y Dios inició ambas. Así fue. Pero, ¿cuál era su estado de relación con Dios? Durante ambos encuentros, Le diría que esa es una historia más larga. Lo es. sí, pero mira, creo que eso tiene tanto. Fue reactivo la primera vez. Eso tiene muchísimo que ver con lo que lo convierte en un espacio sagrado. Sí, por eso digo que el encuentro de Moisés fue con la zarza. Él escribió esto. Sí. Y fue mucho tiempo después. Y está escribiendo esto, y solo uso mis propias experiencias mientras él lo lee y lo anota. Él dice, cielos, Cierto. esto ha estado pasando antes de mí. Cosas sencillas como esa. Y si incluso lo reduces a lo que hace sagrados a estos lugares, bueno, no son sagrados. Primero que nada, lo dijiste hace un rato. Si Dios no está allí, no es necesariamente sagrado. Así es. ¿Qué lo hace especial? Tal vez sagrado ni siquiera sea la palabra correcta, pero lo que lo hace especial es su presencia, y eso significa que Él puede convertir cualquier espacio, cualquier cosa, y lo vemos hacer eso en todas las escrituras. Digo, en muchas formas distintas, y llegaremos a algunas de ellas conforme avancemos, pero Él simplemente lo hace. Una palabra que realmente está escrita en mi corazón ahora mismo y lo ha estado por unos meses es la palabra permanecer. ¿Cierto? Y tengo un lugar y un espacio, ya saben, en algún momento entre las 3 y las 6 de la mañana con el Señor. Y para mí, cualquiera que mire desde afuera hacia ese lugar diría, ya saben, está en su cama junto a su teléfono.
Es simple. Claro, Ya saben, solo un rincón de su casa. Pero, cierto. porque en ese espacio permanezco con Dios y Dios permanece conmigo. Sí, Es un espacio sagrado. sí miramos. La comunión. Cuando miramos atrás esta es la primera semana de esta historia, el primer capítulo de esta gran historia de la que estamos hablando. Eso es bueno. Tomamos una historia compleja, la desglosamos y analizamos. Cierto. Y luego, al armarla de nuevo, lo primero es que este tipo de lugares existen literalmente. Asa. Y Dios lo inició. No es algo que se nos haya ocurrido a nosotros. La idea de un lugar donde Dios, tangiblemente, ya sea en tus sentimientos, emociones, mente, corazón, alma, lo que sea, no importa, habita, permanece, habita, vive con su creación. Eso es lo que él estaba preparando en el Edén. Bueno, no está tan lejos que no puedas alcanzarlo. Así que si eres salvo, ese encuentro que tuviste con May, ya sea que lo pidieras o lo que fuera, él fue quien lo inició. Y si recuerdas cómo es eso, mucha gente pasa el resto de sus vidas diciendo, quiero eso mismo, y parece que no está aquí, estás aprendiendo. Pero ese era un espacio sagrado, por así decirlo. O literalmente. Mucha gente tiene esta idea de que está Dios y las cosas eternas, y luego están los humanos, la humanidad y las cosas humanas, y que de alguna manera Están. todos separados, pero eso no fue lo que hizo en el Edén. Lo construyó junto para que fuera antes de. Sí, entre el pecado, antes de la caída, Él lo construyó para vivir y permanecer, ese espacio del que habla sobre permanecer. Toda la idea era que así fuera el camino, que eso fuera lo normal. Si literalmente puedes, si nosotros, me encanta dibujar y dibujo horrible. Pero si pudieras dibujar literalmente dos esferas, ¿verdad? Y aquí está lo natural, aquí está lo sobrenatural, aquí está el espacio donde Dios vive, aquí está el espacio donde vive la creación de Dios. Sí, Cuando estos chocan en esta pequeña sección en medio, donde Dios y su creación se unen. eso es sagrado. Ese es un espacio sagrado, en cualquier lugar o forma, me interesa. Escribí esto hace un rato. Estamos tomando notas. Es un concepto nuevo y raro para este programa. Tomábamos notas y escribí. Los altares, templos y tabernáculos son malos sustitutos. Sí, Y luego, mientras hablábamos, pensé, ¿cuántas veces Dios hizo que alguien levantara un altar para que recordaran este encuentro? Este lugar sagrado, cierto, no son las rocas. es Él. Encuentro. Y creo que para hacer una transición, viendo nuestro tiempo de nuevo, vamos a tratar de mantener estas cosas en, ya saben, un mínimo, para que podamos y estamos en qué. Nos quedan unos minutos, pero somos muy buenos en cuando nosotros. Tú también hablas mucho de esto. Tim, es que cuando tenemos un encuentro, queremos intentar recrear ese encuentro recreando todas las circunstancias. O haciendo una iglesia alrededor de la roca. Sí, y él dice, Sí. bueno. ¿Y por qué le digo esto a la gente todo el tiempo cuando me hacen preguntas? Es X o Y. Es obvio, Dios quiere esto o aquello, y 9 de cada 10 veces, eso sí, depende. No lo sé. Ellos quieren respuestas, pero Dios quiere vivir y estar con nosotros. Eso es lo que quiere. Fuimos creados para vivir Permanecer. y morar con Él. Sí, y lo sabemos. No puedes. Vivir sin eso. Lo sabemos. Y, ya saben,
Incluso lo anoté en mis notas que la humanidad fue creada. E incluso diría, escribí humanidad, pero la humanidad y el lado espiritual de la hueste celestial juntos fueron creados para la intimidad con Dios. Y sin embargo, creó a la humanidad un poco inferior a los ángeles. Digo, no tenemos la misma capacidad que ellos en algunas áreas, pero somos a quienes Él eligió para llevar ese reino, gobernar eso, esa idea del reino al mundo. Sí, acabo de pensar en algo. Una vez intentaba atraparte en una discusión teológica y enumeré unos 10 encuentros que tuve con el Señor. Cada uno de ellos ahora, al verlos, se podría decir que eran espacios sagrados. Claro. Y al hablar contigo sobre eso, te pregunto, bien, ¿en cuál de esas áreas yo llegué, lo logré? ¿En qué parte de aquí aterricé en la salvación? Y tu respuesta fue que sí. ¿Cierto? Es lo que creo. A veces ponemos mucho énfasis en cosas que podemos medir y olvidamos que se trata de permanecer. Se trata del espacio sagrado de simplemente estar en su presencia. Sí, sí. Y parte de eso es porque otras cosas, aparte de solo estar con Él, son fáciles de manipular, fáciles de contener y de defender y todo ese tipo de cosas. Pero lo que es verdad es que lees las Escrituras y cada vez que alguien entra en la presencia de Dios en cualquier forma en que Él esté allí, esa presencia la ves en el Antiguo Testamento, una manifestación. No se ha encarnado, pero está personificado así. Porque come y puede, extiende su mano. Tienen una sola respuesta en todos los casos. Caen sobre su rostro como hombres muertos y adoran. Sí, absolutamente. Y luego, cuando eso termina, ves que estas conversaciones empiezan a suceder. Fin. Y el permanecer y el vivir. Así que esta semana estamos sentando las bases de esta historia. Amén. Y el fundamento de la historia es que Dios nos creó para vivir y habitar en una relación íntima con Él. Esa es la razón por la que existimos. Eso no ha cambiado. Sea cual sea tu historia, sea cual sea tu historia, sea cual sea tu historia, su intención para la humanidad y para los seres humanos. Ahora, como lo arruinamos, hay algunas cosas que tenemos que arreglar para que esto funcione, pero Él también hizo eso. Damos. Él se encargó de todo eso. Sí. Así que hoy solo estamos lanzando la idea de que el plan original de Dios, la idea original de Dios es porque te amaba. Y en tu lectura de esta semana, viste que David miró a las estrellas y dijo, ¿qué rayos haces pensando en los humanos? Parafraseo. Sí. Él dice, ¿por qué siquiera nos considerarías? Y sin embargo nos coronaste de honra y de gloria. Hablaré más de eso la próxima semana, pero eso somos. El gran término teológico es que esa es nuestra ontología, nuestro ser. Sí. Es tener comunión con Dios, permanecer y vivir en una relación íntima. Ahora, el resto de la historia después de un par de semanas será como volvemos a esto. Amén. Amén. Tenemos que establecer, aquí es donde empezamos y el camino que debe seguir. Y así, los espacios sagrados son donde Dios y los humanos y toda la creación viven juntos en la perfección de Dios y eso es lo que Él quería que hiciéramos. Amén. ¿Suena bien? Sí, Señor. Muy bien. Nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós.